Lanza con punzón. ¡Y ¡oh! Se movió Jay, la lanza se la ganó. Velocidad, adrenalina, pero sobre todo mucha acción fue lo que se vivió en WWE SummerSlam 2023 desde la ciudad de los motores en Detroit. Amigos, vaya noche la de anoche que vivimos, cargada de emociones extremas que nos dejó a todos con el ojo cuadrado. Y bueno, yo soy Andrea Basarte y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de SummerSlam 2023. La fiesta más grande del verano arrancó con la colisión entre la mega estrella de las redes sociales Logan Paul y el one and only Ricochet. Ambos mostraron su gran habilidad atlética. ¡Qué piruetas, saltos, patadas, giros! Logan llegó para demostrar que él se merece un lugar en esta industria. Ricochet quería dejarle claro que su trayectoria y experiencia pesan mucho más que la fama de las redes sociales. No. ¡Qué súper desnucadora desde lo más alto! Ricochet estaba en su mejor momento del combate cuando uno de los compañeros de Logan Paul en Impulsive TV le pasó una manopla con la que aseguró la victoria para después mofarse de Samantha Irving para que repitiera su nombre, anunciando que había ganado. Cody Rhodes llegó a enfrentar a Brock Lesnar en la tercera parte de la saga entre estos dos. La pesadilla americana no esperó a la campana y fue directo al ataque para arrancar con ventaja. La superioridad, la verdad, le duró muy poco, pues llegaron a Suplex City y la bestia se hizo con el dominio del combate. Lesnar lanzaba a Rhodes fuera del ring que una y que otra vez, pero en cada ocasión Cody conseguía volver justo a tiempo para vencer el conteo de 10. ¡Ay, Dios mío! La fuerza y determinación de este hombre son impresionantes. ¡No! F5 sobre la mesa de transmisión. Dios mío, no, Cody. Después de tanta tortura, de tanto abuso, ¡ay, logra salirse con la suya! Un super corre desde la cuerda superior para el enganche. 1 y 2 y... ¡oh! Brock Lesnar conectó un candado Kimura a Cody Rhodes, pero consiguió escapar al llegar a las cuerdas y ahora fue él quien atrapó a Lesnar en un candado Kimura, dándole una cucharada de su propia medicina. Con 3 cruces de camino consecutivos, la pesadilla americana consiguió la victoria, dejando el marcador 2-1. Tras el combate, Brock Lesnar reconoció a Cody Rhodes estrechándole la mano. Por momentos como estos, yo vivo. Por momentos como estos, la industria es fuerte. Y por momentos como estos, WWE, te agradecemos tanto. Omos hizo su triunfal regreso a WWE para la batalla real de SummerSlam y tanta fue la dominación que ejerció el nigeriano sobre el combate que tuvieron que agruparse 8. Sí, 8 superestrellas para poder eliminarlo. Era lo único que podía librarlos de él. Y lo han sacado. ¿Cuántos hay? LA Knight demostró su poderío durante el combate, eliminando a figuras importantes y al final consiguió ser el último en el ring al eliminar a Sheamus para llevarse la victoria. La algarabía de todos los presentes. ¡Aquí está el ganador! LA Knight. ¡Yeah! A mí pónganme donde hay, que yo me encargo de agarrar lo mío. Shayna Baszler y Ronda Rousey se enfrentaron en un combate con reglas de MMA. Shayna conectó una patada a la cara brutal que sacó del ring a Ronda, pero la mujer más mala del planeta no iba a dejarlo así, fue directo a conectar un rodillazo a la cara de Baszler que la dejó tendida en el suelo. Shayna Baszler atrapó a Ronda Rousey en un candado kirifuda. Rousey empezó a perder el conocimiento y se desvaneció antes de poder hacer algo, otorgándole la victoria a Shayna. El campeón intercontinental Gunther llegó a la Ciudad Motor para defender el campeonato ante Drew McIntyre. El general del ring consiguió escapar de una Claymore y cuando tenía listo al guerrero escocés para contralona, McIntyre consiguió escapar y le revirtió el castigo. Gunther escapó nuevamente de una Claymore y ahora sí conectó el bombazo contra McIntyre. Luego, ambas superestrellas se enfrascaron en un duelo de machetazos. ¡Auch! Pero se van a quedar sin pecho los dos. Mira. Le metió la chola. Sin embargo, el campeón también dice, no es por ahí. Falló el revés. ¡La Claymore! ¡Dios mío, la Claymore! ¡Llegó! ¡La Claymore! Le rompió el récord. 1 y 2. Gunther fue por una super plancha y remató a McIntyre con una powerbomb.
Conteo de 3 y el general del ring retiene el campeonato intercontinental. Seth freaking Rollins salió a enfrentar a Finn Balor por el campeonato mundial pesado y llegó con el mismo chaleco que usó en su histórico combate con Balor hace 7 años. Balor, molesto por la burla, lanzó a Rollins contra la barrera de la misma forma en que él resultó lesionado hace 7 años. Luego atacó con todo su arsenal al visionario, pero el campeón consiguió escapar. El señor Money in the Bank, Damian Priest, salió al ring y todos creían que haría su movida, pero golpeó a Rollins permitiendo que Finn castigara a Seth con un pedigree bellísimo. ¡Con un pedigree, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, por favor, Dios mío! ¡Sí! ¡1, 2, 3! A Seth freaking Rollins, pero Y cuidado. Finn Balor se esperaba esto, ¿no? Claro que no. Se lo están diciendo para que lo use. Es para que lo use. No, este es mi día, no se trata de eso. Pero... ¡Oh, Dios mío! Acabo de castigar. ¡Dame pisotón! No puede ser. 1, 2. Priest planeó una distracción al árbitro, pero esta no funcionó, pues el visionario atacó con un pisotón a Balor sobre el maletín de Money in the Bank. Conteo de 3 y Seth freaking Rollins retuvo el campeonato mundial pesado. Asuka salió a defender el campeonato femenino de WWE en una triple amenaza contra Bianca Belair y Charlotte Flair. Las 3 superestrellas aplicaron sus mejores movidas para buscar hacerse del campeonato. Flair lanzó a Belair fuera del ring, pero la más de WWE se lastimó la rodilla, por lo que tuvieron que dejarla fuera del combate. En una carrera que ya ha sido más que impresionante. Rebeldecer sus Quiere regresar como puede. Wow, pero... Quiere regresar. No, pero está poniendo en peligro su carrera. Pero igual se encarama allá arriba. Bianca, ¿qué haces? Bianca, ¿qué haces? Está pensando, se va a lanzar. se va a Bianca, ¿qué lanzar. haces? Con mortales y plancha sobre Flair. 1, 2 y... Charlotte atrapó a Bianca con la figura 8. La emperatriz del mañana atacó con el rocío verde, pero Bianca, aún atrapada en el castigo de Charlotte, sometió a Asuka y consiguió la victoria. Mientras Belair se recuperaba del combate, llegó Io Sky para canjear el contrato de Money in the Bank para convertirse en la nueva campeona de WWE. Un año después es la campeona máxima. En la cima del mundo. Y mira quién ¡Mira está aquí. Dakota! ¡Qué El tercer ingrediente, belleza! Dakota Kai. Damage Control, qué belleza, chico, qué regalazo para el universo. Y llegó el momento del combate tribal. Roman Reigns se enfrentó a Jey Uso por el campeonato indiscutido universal de WWE y por el liderazgo del linaje. Jey venía decidido a demostrarle a su primo Roman que tiene el potencial para ser el nuevo jefe tribal, castigándolo de todas las formas posibles. Cuando lo tenía listo para lanzarlo sobre la mesa una vez más, solo Sikoa llegó al rescate, enviando a Main Event Jey Uso sobre la mesa. Es su final, pero no esta noche. Esta noche no es. Lanza con punzón. Se movió Jey, la lanza se la ganó. Solo. El propio solo Sikoa queda partido por ¿Qué la mitad. hiciste, Jey? Lanza de Jey, Dios mío, lanza de Jey. ¡Lo 1, hizo! 2. La movida provocó tensión entre Sikoa y Reigns, cosa que Jey aprovechó a su favor, castigando al jefe tribal contra la barricada. Cuando Jey estaba a punto de ir por el conteo de 3 sobre Reigns, Jimmy Uso sacó a su hermano del ring y sin dar explicaciones le conectó una super patada. Roman Reigns aprovechó la oportunidad para llevarse la victoria y así retener el campeonato indiscutido universal de WWE y el liderazgo de la dinastía samoana. Amigos, y estos fueron los resultados de SummerSlam 2023. ¡Qué increíble show! Pero cuéntame cuál fue tu momento favorito y ponlo en los comentarios. También recuerda que para no perderte ninguna de las noticias de WWE, lo que tienes que hacer es estar atento a todos nuestros canales de social media en WWE Español.